Para el Imperio, la especie es usada por los navegantes de la Cofradía Espacial para buscar rutas seguras entre las estrellas. Sin la especie, el viaje interestelar es imposible, lo que la vuelve por mucho la sustancia más valiosa del universo. Sonríe, Gurney. Esta es mi sonrisa. ¿Cuánto les va a costar el viajar hasta aquí por esta formalidad? 3 navegantes de la cofradía, 1.460.062 solaris, viaje redondo. Por la gracia de Shaddam IV de la Casa Corrino, ascendente al trono del León Dorado de Padishah, emperador del universo conocido, hoy me presento ante usted como heraldo del cambio. Atestiguan miembros de la corte imperial, representantes de la cofradía espacial y una de las hermanas Bene Gesserit. El emperador ha hablado. La casa Atreides tomará de inmediato el control de Arrakis y fungirá como su senescal. ¿Acepta usted? Somos la casa Atreides. No hay llamado al que no respondamos, ni hay fe a la que le demos la espalda. Si el emperador nos pide que llevemos la paz a Arrakis, la casa Atreides acepta. ¿Su sello? ¿Eso es todo? Es todo. Muy buenas a todos y ya estamos aquí en un nuevo Road to Dune. Y hoy, bueno, pues ya creo que os hacéis una idea, además en el título viene, de lo que os vamos a presentar, que es a la Cofradía de Navegantes. Y bueno, hemos querido poner este extracto donde vemos la presentación de la cofradía, cómo se le atribuye a los Atreides pues la jurisdicción de Arrakis, y lo hemos hecho en idioma latino, que la verdad es que a mí me ha gustado mucho. Siempre ponemos todo en castellano, en español de España, y pues hacía falta ponerlo en latino, que yo no lo había escuchado nunca, y la verdad es que me gustó mucho, y lo he puesto. Así que hoy, para hablar de la cofradía, tengo, como no podía ser de otra manera, al mayor de los cofrades, un tipo que cree, vamos, posiblemente la persona que puede plegar el espacio y el tiempo y todo desde su casa, el incomparable, el incombustible, mi amigo del alma, ¡Dani! Muchas gracias, Manu, como siempre, por esa entrada. La verdad es que así da gusto. Cada vez que venimos al programa, da gusto. Estamos en horario fuera de lo infantil, con lo que ya nos podemos permitir incluso
el poder hacer referencias a cosas que a lo mejor antes, bueno, pues no queríamos introducir pues de cara a un público más amplio, más infantil. Ahora nos podemos exceder un poquito en esas conversaciones, al igual que lo hemos hecho precisamente con el vídeo. Nos hemos excedido, pero no pasa nada. Aunque No pasa luego en YouTube cada uno nos ve a la hora que nos ve. Pero bueno, Eso es. da igual. Eso Nosotros es. estamos emitiendo ahora a las 10 de la noche en España y supongo que por la tarde en Hispanoamérica. Pues vamos a hablar de la cofradía de navegantes, porque bueno, es una de las facciones que están dentro de Dune y además es una de las más importantes. Tan importante que la numeración de, bueno, pues las fechas se hacen, en el universo de Dune se crean a partir de la creación de la cofradía de navegantes. O sea, tener en cuenta, tenemos pues cada civilización, por decirlo de alguna manera, la civilización occidental o más cristianizada lo hace después del nacimiento de Cristo. En China tiene también su cómputo de cómo hacen los años. Pues el universo de Dune es generalizado y se hace tras la creación de la cofradía de navegantes. Y eso es por un motivo muy concreto, y es que gracias a la cofradía, gracias a esta navegación de los navegantes, pues el universo puede mantenerse unido y podemos viajar de un sitio a otro plegando el espacio. Aunque tenemos muchas referencias, creo que hay bastante confusión con este tema de plegar el espacio y cómo se mueven las grandes naves, esos highliners de lo que es la cofradía, esos tubitos que vemos enormes, que son naves que pueden albergar otras naves, ¿no? Eso es. De hecho, bueno, una discusión que tuvimos hace bastante tiempo, la volvimos a tener, es precisamente cómo interpretamos cada uno esa forma de plegar el espacio. Para mí es eso, es plegar el espacio. Vamos a hacer una pequeña introducción realmente de los navegantes para aquellos que, bueno, quieran saber un poquito más. Yo te cedo la palabra, como siempre, para que cuentes un poco de historia. Luego vamos a esa parte precisamente de plegar el espacio. Bueno, ya digo, esa parte va a ser bastante interesante. La historia está bastante chula porque, a fin de cuentas, lo que tú estás diciendo empieza de la forma en la que empieza, antes de la Will o después de la Will como tal. Y bueno, ahí tiene el origen, vamos a decir, la historia de Dune, o dentro de ese marco temporal que nos proponen. Sí. Todo esto nace ya anteriormente, posterior a Dune, ¿vale? Pero anteriormente en tiempo, pues sucede ya en novelas de Brian Herbert y de Kevin J. Anderson. Bueno, pues los inicios de la cofradía espacial, pues vemos a una tal Norma Zerba, me parece que se llamaba. Sí, que era una ingeniera, pero vamos, del carajo. De hecho, estos eran de Rosac y el marido. Y bueno, y ahí se pasa una historia y crea, digamos, la cofradía espacial. Hay que tener en cuenta que ante la ausencia de la máquina pensante, digamos, necesitamos ese consumo, aparte de la especie, para triplicar para potenciar la posibilidad de pensamiento, de cómputo, que es lo que nos están diciendo, con de San Denis. Norma Zerba, vale. Y Aurelius Port, eso es, su marido. Sí, son los dos involucrados en lo que es la cofradía de navegantes, como decía. Claro, ahí tenemos a Nickel Loco, que bueno, por lo menos le tengo con la chuleta por ahí, me lo va chivando. Porque es verdad, la historia es un poquito complicadita. Bueno, como tú decías, Dani, voy a poner un poquito en contexto. Todo esto nace, pues ya sabéis, hay una guerra entre las inteligencias artificiales y los seres humanos. Y bueno, la capacidad de plegar el espacio ya se conocía, ya la teníamos, y esto se creó con los motores Holtzman. Holtzman es el tío que prácticamente lo ha inventado todo en Dune. Inventó ya lo sabéis, los escudos, y también inventó estos motores de hiperespacio que hacen que puedas viajar por encima de la velocidad de la luz, ¿no? Con lo cual te da esa sensación de viajar de un sitio a otro sin apenas moverte y plegar el espacio. ¿Qué ocurre? Que claro, lo que hay que hacer es calcular rutas donde sepas que no te vas a chocar con un sitio, ¿no? Si calculas una ruta de plegar el espacio de un punto a otro, pero en ese viaje lumínico te chocas te chocas con algún sitio de más, pues claro, al final
no se va a producir ese pliegue. Entonces, esto antes lo hacían las inteligencias artificiales, lo hacían los ordenadores, y tras la caída de lo que es las inteligencias artificiales en la yihad bulderiana, pues se crea la cofradía de navegantes, que lo que hace es que con el consumo de la especia tenemos a los navegantes de tercer grado, que en la película de Dune de 1984 veis esa especie de bicho grotesco que va en una cámara de gas, ¿no? Y es un navegante de tercer grado que tiene la capacidad mental, gracias a su... como veis, casi es prácticamente un cerebro, ¿no? Tiene la capacidad mental de poder hacerlo sin ser una máquina, ¿no? Es como ese desarrollo que tienen los mentats de hacer los cálculos necesarios para plegar el espacio sin que tengan problemas. Y básicamente eso es lo que hacen los cofrades. Vamos a tener una cosa en cuenta. No todo el mundo que se presenta para navegante de tercer grado pues puede llegar a desarrollar estas capacidades. De hecho, tienen que tener una especie de adiestramiento muy fuerte. Y vamos a ver que los navegantes van de primero, segundo y tercer grado. Cuando llegan al tercer grado es cuando tienen esa capacidad de plegar el espacio en esos highliners impresionantes, que son esas naves portanaves que pueden moverse de un sitio a otro de la galaxia. Y que gracias a ello, pues el emperador, el comercio y todo lo que son los transportes, pues pueden fluir en el universo de la humanidad, ¿no? En el imperio de la humanidad. Decir, como nota importante, que estamos hablando de estos navegantes que van del primero al tercer grado, y es que los que no llegan a superar las pruebas para convertirse en navegantes de tercer grado, de todos modos siguen sirviendo y siguen trabajando para la cofradía, pues tienen múltiples funciones, ¿no? Como el transporte de los navegantes de tercer grado, el mantenimiento, negociaciones, o sea que siguen cumpliendo unas labores dentro de la cofradía. Y para que veáis la relevancia que tiene esta cofradía de navegantes, es capaz de incluso torcer la voluntad del emperador, como vemos en Dune parte 1, y aunque ellos se mantienen en una total neutralidad, lo único que les importa es, y la frase que dicen siempre es, la especia debe fluir. Entonces, ellos, los únicos intereses que tienen es que la especia siga fluyendo. No tienen una lealtad, por decirlo de alguna manera, hacia nadie. Pero sí que cuando hemos hablado aquí en Road to Dune sobre los Corrino, lo bueno que tenían los Corrino es que daban esa sensación de seguridad, ¿no? Para los Corrino era el mantenimiento del imperio, les daba a la cofradía, que sobre todo quiere evitar que haya grandes cambios, que todo siga como está, porque al fin y al cabo es un negocio, es un comercio, pues les daba esa seguridad, ¿no? De que el Imperio Corrino mantenía fuera las rebeliones, siempre que alguien se iba a rebelar o alguna casa iba a destacar por encima, pues enviaba a sus Sardaukar y demás para mantenerse en el poder. Y es que, claro, este establecimiento del poder es lo que necesita la cofradía de navegantes, pues para ser rentable y sobre todo para que la especia fluya. Así que, para que os hagáis una idea, Herbert pues dijo que esto lo había sacado, o sea, se había inspirado mucho en lo que pueden ser las compañías de las Indias Orientales, como tuvo en Inglaterra una empresa privada que llegó a tener tanta relevancia, tanto poder, ¿no? Que gracias a ella Inglaterra podía moverse de un sitio a otro, pero es que la propia nación británica pues estaba muchas veces subyugada por esta compañía de las Indias Orientales que tenía tanto poder que hasta tenía su propio ejército. Aquí en Dune no tenemos un ejército de la cofradía, no lo necesita porque su poder radica en poder controlar a los demás. Sí, hay que especificarlo. El tema es que tienen el monopolio del transporte. Punto. Monopolio del transporte. Es única y exclusivamente eso, el monopolio del transporte. Pero es que única y exclusivamente es que a millones de años luz se encuentra un planeta de otro. ¿Vale? Entonces, por eso nadie les va a atacar, nadie les tose, ni siquiera el emperador. Al final de los programas que estamos haciendo, al igual que estabas diciendo esto del emperador, también estamos dejando en muy mal lugar al emperador, porque al final es el que está subyugado a absolutamente todos. Sí, y cada una de las facciones, todos le dan palo al pelo al pobre.
Es que, de todo modo, yo creo que el poder al final se sustenta en la necesidad que tienen unos de otros, ¿no? De todos modos, ya te digo, aunque la cofradía puede en determinados modos subyugar al emperador, claro, a la Ujú. cofradía es la que más le interesa que esté el emperador de la Casa Corrino, por lo que te estoy diciendo, por esa seguridad en el nada cambia que Ujú. proporciona esa casa imperial que durante miles de años, ya vemos que son 10.000 años desde la fundación de la cofradía, que la Casa Corrino ha mantenido el orden Ujú. en el universo de la humanidad, ¿no? Hay que, Entonces, hay que tener en cuenta también otra cosa, otro punto que tenemos que comentar y es, ¿tiene un enemigo en potencia la cofradía? La respuesta es sí. Bajo tu punto de vista, ¿quién es? para mí son los cambios, que como he explicado, no ¿Y, voy quiénes, a... y cuáles son los cambios? Claro, el que trae los cambios es el Kwisatz Haderach, que es Correcto. De hecho, la palabra Quisahadera, si el camino más echamos, corto. era el camino más corto. A fin de cuentas, lo que temen es que exista otra posibilidad que no sea su metodología de transporte el que mueva el mundo. Claro, ahí Entonces, tenemos sí tiene. el Muad'Dib, que además es el que puede llegar a controlar la especie, ¿no? Claro. Como vamos a ver qué es lo que puede pasar. Y pues vemos que esta cofradía además está dentro de todas las intrigas políticas. De hecho, está dentro de la intriga que nos lleva a Dune. En Dune parte uno hemos visto cómo se utilizan estos highliners para transportar las naves de cada casa, las fragatas, los grandes buques y demás de cada casa a un sitio específico, pero además vamos a conocer que la cofradía es la que está detrás de todo de todas las intrigas que vamos a tener, porque claro, esta presencia Ujú. que alcanzan los grandes navegantes, estamos hablando de navegantes de tercer grado que, bueno, pues pueden ver el futuro, pueden ver las rutas a las que se deben desplazar para no tener, para poder plegar el espacio, pero claro, también pueden ver, como he dicho, cosas que podrían ocurrir. Y, Ujú. y ellos son los primeros que detectan la aparición del Muad'Dib y la amenaza que supone el Kwisatz Haderach para que la especie Eso es. deje de fluir. Entonces, de un modo u otro, es la que está haciéndole al emperador que hay un problema con los Atreides. Y el problema no es con el duque exactamente, sino con Paul. Hay que eliminar a los Atreides. Entonces se le tiende esta trampa y dónde mejor que eliminarlos que en Arrakis. Y que lo Ujú. hagan sus enemigos, que son los Harkonnen. El plan es así de sencillo. Hay un odio ancestral entre Atreides y Harkonnen. La cofradía de navegantes ha visto que hay un peligro tremendo con los Atreides, pues se puede romper este equilibrio de los Sí. transportes y demás y la especie puede dejar de fluir. Entonces esto se transmite al emperador. El emperador no puede actuar por una premonición de la cofradía. Entonces el plan que hay dentro de otros planes es que sustituir a los Atreides por los Harkonnen, dado que los Harkonnen han estado en los últimos años de Rabán, han estado, bueno, pues han tenido muchas trifulcas con los Fremen y demás, y la especie no ha estado fluyendo todo lo que debería. Entonces, el emperador decreta con esta escena que hemos visto un cambio a que los Atreides pues tienen un mejor ejército y vamos a llevarnos a los Atreides a sustituir la administración en Arrakis de la generación de especia, ¿no? ¿Qué consiguen con eso? Pues que los Harkonnen, que son los enemigos ancestrales de los Atreides y que además basan todo su poder y todo lo que tienen en el comercio, y para los Harkonnen perder a Arrakis es perder toda su posición, todo su privilegio, algo que además desde tiempos ancestrales, como hemos dicho muchas veces aquí en este programa, pues desde la yihad valeriana fueron los Atreides los causantes de su ruina, ¿no? De su falta de posición. Entonces, se dan los elementos y los ingredientes perfectos para que este plan fluya de la manera en la que vemos en Dune parte uno que fluye de manera perfecta, ¿no? Porque además
estos Harkonnen son ayudados por los Sardaukar. En la novela se hace de una manera algo diferente, porque estos Sardaukar van totalmente camuflados y son algunos pocos los que se dan cuenta de que los soldados Harkonnen están luchando como Sardaukars, pero en la película yo creo que Villeneuve, para que no nos confundamos y demás, pues lo hace de una manera bastante inteligente que me gusta mucho, y escoger los satélites y bloquearlos, para que nadie del Landsraad, que son el resto de casas, pueda saber lo que ha ocurrido ahí, y al final simplemente el mensaje sea que los Harkonnen, pues en el legítimo Kandli, porque el Kandli es legítimo y el Kandli es el derecho que tiene cada casa a su particular venganza cuando tiene un enfrentamiento con otra, el legítimo Kandli, pues los Harkonnen han atacado a los Atreides y los han derrotado y los han extinguido básicamente. Claro, el Kandli es una casa contra otra y allí no puede participar nadie, nada más que si acaso mercenarios, pero no puedes enviar a los Sardaukar. El emperador no puede ponerse del lado de una casa cuando ha nombrado a los Atreides. Entonces ahí está el plan, ahí está ese subterfugio, ahí está ese secreto, ahí está, porque al final viene todo dentro de estos planes, y todo esto ha sido para que veáis, porque la cofradía de los navegantes ha visto en el futuro presciente una amenaza que dejaría que la especia fluyera. Sí. Bien explicado, muy bien explicado. Joder, te has quedado más ancho que alto. Me queda gustísimo, vamos. Te has quedado más ancho que alto. A ver, me voy a la parte de viajes, que es lo que a la ciencia ficción. Sí, yo Daniela, por si alguien tenía alguna duda de lo que pasa en Dune parte 1, porque creo que a lo mejor el papel de la cofradía no se explica muy bien, que seguramente se explique en este Dune parte 2, ¿no? Pero no, ni siquiera, yo creo que ni siquiera. No se va a explicar, no hay motivo para meterse de lleno cuando tienes la posibilidad de hacer precuelas, secuelas, todo lo que tú quieras. No le van a dar la importancia que le van a dar a lo que yo creo que va a ser una batalla en concreto. Aparte de la película, va a ser una batalla, no nos vamos a quedar en 10 minutos, 15 minutos. Vamos, de hecho, ya nos venían avisando desde la primera película. Sí. Ya las imágenes de la primera película, con los sueños de Paul, ya te están anticipando que la que se viene es buenísima. La que se viene. Entonces, es verdad. ¿Qué pasa? Que no le puedes dar espacio a la cofradía sin darle más espacio, yo qué sé, pues a los Bene Gesserit, por ejemplo. No le puedes dar tanto espacio. Ahora van a abrirse espacio en esta película precisamente con los Corrino. Han metido a una actriz para que haga el papel de Irulan y eso significa que va a hacer algo más. Tenemos por aquí a Quillo, que Quillo seguramente esté escuchándome y se esté tirando de los pelos diciendo ¿qué está diciendo este? Pero claro, han puesto a esa porque tienen que darle un papel más importante a la casa Corrino, o por lo menos más importante de lo que se le dio con la película de Lynch. Sí. ¿Vale? Entonces, bueno, la cofradía no tengo nada de esperanza de que vaya a salir, pero es bueno conocerlo, más bien porque toda la historia al final se inicia a través de un complot. Y lo que tú has dicho, hay una presciencia en la que dicen esto me huele garrafal, Paul Atreides huele muy mal, aunque sea un niñato, aunque sea un mimado, huele garrafal, hay que fundirle los plumos. Hombre, hay una cosa que... Perdona, Dani, en esta escena los hemos visto, porque hemos visto navegantes de primer y segundo grado a la hora de la firma, ¿no? Que son estos que van así, casi como de nazarenos, ¿no? Que van... Eso. Me encanta el diseño. ¿Qué te parece el diseño de...? A mí me chocó muchísimo. Me chocó cuando lo vi la primera vez, me chocó muchísimo, pero luego, claro, dices, joder, si yo tuviera que hacerlo, ¿cómo lo haría? Haría una sumatoria de esas religiones, metería, yo qué sé, lo más rimbombante posible, pero que sea lo más rudimentario. Es que está genial, porque además hay mucha gente que se sorprende de... Joder, es que parecen nazarenos y tal, o tiene un diseño muy, muy eclesiástico, ¿no? Muy de cofradía de Semana Santa. Y yo os quiero decir una cosa, Dune, el pasado de Dune es nuestro pasado. Entonces, es muy lógico que haya ido evolucionando este tipo de vestimentas o este tipo de tradiciones
hasta conseguir hacer lo que es una cofradía. Y al fin y al cabo visten como cofrades de toda la vida, pero claro, con ese diseño más futurista, ¿no? O retrofuturista, o como lo queráis llamar, pero no dejan de ser eso. Y además No sé. tienen esos cascos donde Por eso te digo que Villeneuve, sí. por eso te digo que Villeneuve al final, o sea, es que lo ha hecho muy bien. Ya te digo, es muy complicado llevar una película muy complicado llevar la película de Dune a cine, es muy complicado. De hecho, yo no era de los que diera un duro, aunque en su momento teníamos todo el hype ahí subido de venga, esto tiene que salir, pero siempre te quedaba el resquemor por debajo, de decir, hostias, es que parece que es película que está destinada al fracaso, lo parece. ¿Por qué? Pues por los escenarios, sin ir más lejos. Pero claro, tenemos un director de cine que resulta que los escenarios vacíos es lo que le mola al cabrón. Claro. Es lo que le mola. Siempre, y le sale bien sí. porque son escenarios diáfanos en los que el CGI, pues lo justito y lo necesario, pero es porque tampoco lo necesitamos. A fin de cuentas, no necesitamos una tecnología muy amplia. Claro. Vamos a dar fotografía. Entonces te están llenando los ojos. Claro. Lo que el libro te da con palabras te lo está llenando la letanía del miedo. Volvemos otra vez a hacer referencia a la letanía del miedo. A mí me faltó en la letanía del miedo que hubiera más pronunciación por parte de los dos, de la madre y del hijo, sobre la letanía del miedo mientras estaba con el Gonjabar en el cuello. Me hubiera gustado. Pero lo hizo tan bien ahí, lo hizo tan bien que llamó la atención a aquel que no lo había visto nunca y le llamó la atención a aquel que conoce la letanía del miedo de pe a pa. De hecho, tío, yo te tengo que confesar que yo creo que lo estaba diciendo con la mirada. A mí esa mirada de Timothée Chalamet que me pone los pelos de punta, sobre todo con esa banda sonora de Zimmer y en el momento del desafío. Hay un momento en el que está con la letanía y ya llega un momento con el no tendré miedo, dejaré que mi miedo pase a través de mí, que en ese momento cuando va a decir esa frase es cuando Paul hace así y mira con esa mirada desafiante, que además la música cambia, la música se pone intensa, mira con esa mirada desafiante a Gaius Helen Mohiam, y es que tú lo sientes que está diciendo, no tendré miedo y dejaré que mi miedo pase a través de mí. O sea, me lo transmite muy bien, tío. Sí. Bueno, pues con eso, con todo, vamos a decirlo. Por eso, en cuestión del vestuario, que era lo que había, la pregunta inicial es, joder, es que a mí me parece todo genial. Claro, encima nosotros tenemos de comparación los Sardaukar, sin ir más lejos. No es lo mismo estos Sardaukar, los trajes de estos Sardaukar a las bolsas de cadáveres. De cadáveres. Bueno, pero eran bolsas de cadáveres. No. Las bolsas de cadáveres eran las de la cofradía de navegantes. Eso, perdona, estaba hablando de la cofradía. Los Sardaukar iban con trajes de estos de los de radiación, pero los habían pintado de negro. Y ya está. Sí. Y volando ahí, era bastante gracioso. Entonces, claro, teniendo en cuenta esa película, teniendo en cuenta lo complicado que me parece ese libro llevarlo al cine, claro. Joder, pues los vestuarios, aparte de jugar un papel fundamental para la película, para que te diga algo, el vestuario es maravilloso. Me parece tremendo. Además, no se le va de las manos nada. No hace en exceso lo que no tiene que hacer en exceso y no hace pequeño lo que tiene que hacer más grande, como pueda ser simplemente la armadura que tú le ves a Jason Momoa. Pues coño, es una armadura, pero es para Jason Momoa. Es para un tío así fuerte, robusto, y tú le quieres dar esa importancia, ¿vale? Y al resto, pues con la Atreides, pues le pones de señorito al duque, 3/4 más del mismo. Le puedes poner una armadura, pero le queda mejor el ser un señor. Claro. ¿Vale? Entonces, el vestuario para todo y cada una de las cosas me parece perfecto. Va acorde con la fotografía en todo momento. Eso también es verdad. Y ya no solo eso, sino que también todo lo que vemos en cuanto a diseño está perfecto. Antes de decir una cosa, y ahora continúo, que Nick nos ha dicho, curiosamente, las 2 veces que sale la letanía, y es que es verdad, es dicha por Jessica, inmediatamente Paul tiene visiones. Con eso, lo que te estoy diciendo es que está todo conectado y Villeneuve lo hace muy bien. Lo ha hecho muy bien. A lo que tú decías, y yo quería contar ahora, y es que es verdad, Villeneuve es el rey del minimalismo. Ya nos lo ha demostrado con un montón de películas,
y en Blade Runner también lo vimos, ¿no? Los escenarios sobrecargados a Villeneuve no le gustan. Cuanto más vacío todo, está mejor y se centra en otras cosas. Y además así tiene que ser. Dune da una sensación de gigantismo. Todo lo que tienes a tu alrededor da una sensación total de gigantismo gracias a ese minimalismo, a que todo está súper aséptico, ¿no? Que podría ser la palabra, ¿no? Todo no habrá por ahí, no habrá, aséptico. no te habrás friqueado por ahí, o alguno de los que tenemos aquí ahora mismo conectados, el tamaño de las naves de Guerra de Star Wars o las de Dune y tal, para ver el tamaño que se dice que tienen cada cosa. No, ¿Tú te lo has friqueado? ¿Lo has mirado? No tengo Hay ni algún idea. gráfico por ahí. Sí, pero... Y hablaban del tamaño precisamente de la nave grandota de la cofradía. Bueno, eso es exagerado. Son naves que transportan buques y demás. O sea, los Highliners son tremendamente grandes, ¿no? O sea, a la órbita de un planeta se ven grandes. O sea, que imagínate, ¿no? Cómo tienen que ser. A lo que estamos hablando, que son los acervos culturales, que me gustan mucho como lo han hecho en Dune. Mucha gente se quedó también con la famosa escena de la gaita, cuando llegan los Atreides, ¿no? Que sale ahí, venga, con la gaita, ¿no? Y Sí. mucha gente diciendo, ¿qué hace la gaita? O con lo del torero, o con un montón de cosas que hemos referenciado. Y es que es eso, es que los acervos culturales que hay en Dune son de nuestro pasado. Entonces me es muy lógico que se mantenga la esencia de este acervo cultural, aunque se haya evolucionado de algún modo. Por eso la cofradía queda tan bien. Claro, claro. De hecho, ya hicimos referencias a posibles razas o etnias, como lo quieras llamar, son razas, ¿vale? Bueno, en este caso no, pero cuando hacíamos la comparación de quiénes eran los judíos, por ejemplo, o quién era la antigua URSS, sí. O sea, está todo, quiénes son los mediterráneos, los del sur de Europa, bueno, quiénes son los del norte de Europa, sí. Los ingleses, los griegos, los mediterráneos en general. O sea, se enfocó mucho en esta realidad en la que nosotros nos vivimos para aportar, pues, ya hemos visto, un mundo de Medio Oriente en el que está metido pues, los cristianos y los judíos, los católicos y los judíos. Sí, los Atreides nos venían, pues eso, de esa Europa mediterránea, que Europa mediterránea también incluye a los celtas, y el elemento de la gaita es un elemento celta, ¿no? Esa mezcla que tiene, ¿no? Atreides viene de Atreos, que es el hijo de Agamenón, ¿no? Entonces, esto se mantiene, la ficción por los toros y las corridas, ¿no? Como lo llaman, además aquí decía Nick, la gente se va a volver loca si alguna vez en Dune vemos toreros, y es que puede ocurrir, ¿no? Porque en casa Atreides, pues ya sabemos que al padre de Leto le gustaba torear, y allí pues estaría Jesulín de Caladan y el niño de las luces de donde sea, ¿no? De alguna ciudad de Caladan. Entonces, eso puede ocurrir, y no solo eso, sino que durante todo Dune vais a ver acervos culturales que os van a llamar la atención de cosas anteriores, pero es que es el pasado de Dune, y al final el pasado siempre está ahí. Es como nosotros. A ver, anteriores y no tan anteriores. A fin de cuentas se basan en lo mismo que nuestras religiones, que la religión en general, claro, en leyendas, en mitos. A ver, con perdón del público que sea más o menos creyente, pero desde el punto de vista de la ciencia ficción están cogiendo mitos, cosas que no estarían escritas en una Biblia o en un Corán, en una Torá, pero no deja de ser una realidad pasada para nosotros y como para decir que fuera verídico. Pero ellos se lo llevan 10.000, 20.000 años posterior a nosotros. Claro, tener en más cuenta de 20.000. Que vais a encontrar muchas cosas que a lo mejor están mezcladas, pero es que tiene sentido, como dice Dani, es que han pasado tantos miles de años desde nuestra era ahora hasta el momento en el que vemos Dune, que claro, las leyendas, los escritos, todo se ha ido mezclando y entremezclando. Es como nosotros ahora vemos las cosas de hace más de 2.000 años, ¿no? De Mesopotamia, podemos deducir lo que hay escrito y demás. Y es lo que podemos recrear. Bastante más de 2.000. 2.000, 3.000, 4.000, no sé exactamente, pero bueno. Hace muchísimos años, la primera civilización, por decirlo
de alguna manera, ¿no? El inicio de la historia, el cambio de prehistoria a historia ahí. Exactamente, el inicio de la primera civilización de la que tenemos conciencia, porque bueno, pues por un hecho muy importante que fue la escritura, ¿no? Que es donde se empieza a dar el lenguaje, que al fin y al cabo es lo que nos une a todos, ¿no? Y que aquí en este universo de Dune, quería hablar un poquito de eso, aunque no viene a lo de la cofradía de navegantes, pero bueno, ya puestos, ¿verdad? Pero ya puestos, y es que tenemos un idioma que es el Galak, llamado así, que además en el abecedario lo vais a tener, sí. Y es un idioma que mezcla pues un montón de idiomas, tiene un poquito de eslavo, con un poquito de... Sobre todo, es una especie de mezcla de eslavo e inglés. Es el idioma predominante en la galaxia, pero que también tiene dejes del castellano. Al fin y al cabo es un idioma que mezcla los grandes idiomas, ¿no? Uh-huh. Y vamos a volver a la cofradía, Dani, si te parece, con los temas que nos gustan y son, como tú querías decir antes, las posibilidades reales, o vamos a meternos dentro de la ciencia ficción y vamos a hablar de lo de plegar el espacio, porque creo que es súper importante y además es algo que hemos visto que en otras películas y en otros libros de ciencia ficción se ha tratado, ¿no? Incluso en Star Wars tenemos los viajes a velocidad luz, ¿no? Eso es, sí. Lo que pasa es que esta es la discusión que ya habíamos tenido anteriormente delante y detrás de las cámaras, o sea que esto no es teatro, pero es la discusión de cómo es ese viaje. ¿Cómo es ese viaje? Tú hablas de un viaje a una velocidad impresionante, ¿correcto? Con la capacidad de esos navegantes de salvaguardar los problemas que hubiera del choque frontal contra planetas, meteoritos, etcétera, etcétera. No, yo no lo veo así. Yo creo que precisamente algo distinto, algo que es totalmente dispara a lo que se había escrito hasta entonces y que no muchas películas, bueno, sí, muchas películas han bebido de ello, es precisamente el pliegue del espacio, ¿vale? El pliegue del espacio, bueno, no sé si a nivel físico, cuántico es posible, creo que sí, me imagino que sí, pero la imaginación, por mi negocio, mi trabajo, hay una cosa que se suele decir mucho, que es que no hay nada imposible, sino que lo que hay son cosas que no sabemos hacer, pero no hay nada imposible. Cuando digo eso es nada. A día de hoy, con las herramientas que tenemos, no podemos ser capaces de hacer una serie de cosas, pero no significa que por el hecho de imaginarlas no fuéramos capaces de llegar a hacerlas con esas herramientas. Bueno, pliegue del espacio-tiempo. Esto era lo que estaba buscando. Pliegue del espacio. No del espacio-tiempo, del espacio. Es una hoja normal y corriente. La tengo escrita, tengo ya ahí mis cositas. El viaje de ese espacio, el pliegue, es precisamente eso. Una nave empieza en este lugar. No sé si lo veis aquí. ¿Veis? Sí. Ahí hay un punto. Eso es Caladan. Eso es Caladan. Y quieren llegar a Arrakis, que está, bueno, a tomar por culo. Pero lejos de o sea, la otra punta. En línea recta, tal y como tienes el papel, ¿vale? Tardaríamos un montón. Vale, y si vas a la velocidad de la luz, tardarías miles de millones de años también, porque está a tomar por culo, vuelvo a repetir. La forma que tienen de trabajo no es a través de reactores, sino esa gran nave que vemos ahí es la controlada por el navegante. Y la forma que tiene es tan sencilla como plegarlo y llegar de este punto que querías llegar a este. La capacidad que necesitan de cálculo, a mi punto de vista, es que cuando pliegan el espacio, todo lo que hay en esta línea central no debe chocar, no debe colisionar. Claro. La realidad es que ellos no se mueven. Y que cuando llegues a ese punto no aparezcas en el centro de Arrakis, por ejemplo. Y entramos en el friquismo ya de la relatividad como tal. De la relatividad. No es necesario moverse para cambiar de punto. Basta con que lo otro se mueva, en este caso el espacio. Lo que hemos hecho a la hora de plegar ese papel es plegar ese espacio y ha salido por el mismo punto. Ha dado un pasito y ha salido por un mismo punto. Lo que habíamos hablado del Quisahadra, de Muad'Dib, había una representación que habíamos hablado de la Torá, me parece que era, en la que se hablaba de cómo, me voy a confundir, no sé si era Moisés o quién carajo sería, que salió a 600 kilómetros del norte al sur, salió de un pasito. A ver, Nick el loco, que seguro que me lo sabe decir. Sí, yo lo que hacen los navegantes es mover el espacio, entonces. Yo soy de los que hacen eso.
Esa es la discusión que quiero tener contigo. Yo creo que cuando se habla de plegar el espacio es lo que es eso, lo que pone Nickel Loco. Es plegar simplemente pues, como si fuera una hoja, una estructura que tiene varias dimensiones. Yo lo pliego de tal forma, luego hago una forma de cubo, pentágono, lo que me dé la gana, y trazo la mejor ruta, pero para plegarme sobre el mismo punto. Sobre el mismo punto. Tú, por donde vas, que es lo que, bueno, lo que podemos discutir aquí, es que lo que hacen es trazar una línea de punto a punto y salen a velocidad luz. No, yo no voy tanto por ahí. Porque, como tú dices, a velocidad luz no sería lo suficientemente rápido para ese pliegue. A lo que voy es otra cosa. Lo que tú has explicado, además lo has hecho con la hoja, hay una película se llama Horizonte Final, que está bastante bien, de terror, y lo explican igual. Cogen un papel, dicen, aquí hay un punto, aquí hay otro, plegamos el espacio, y eso se ha utilizado en un montón pero nunca te llegan a explicar cómo se hace eso de plegar al espacio. Pues para eso hemos tenido, en estos últimos años, una película tal y como es Interestelar, de Christopher Nolan, que te sonará, ¿no? Sí. Y además Sí. se ha investigado mucho en esto de la generación de agujeros negros. Y lo que se dice es que un agujero negro, seguramente, como todo esto son teorías, pero un agujero negro puede ser una especie de portal que te transporte de un punto A a un punto B de la galaxia, ¿vale? O sea, tú entres por un agujero negro aquí cerca del sistema solar, el que más cerca esté, y aparezcas en otro que esté pues en el sistema Eridani o en otro sitio. Creo que se entiende perfectamente, ¿no? Ese agujero negro tiene la capacidad de plegar el espacio, pero es el agujero negro, ¿vale? El que lo hace. Pero es el agujero negro. Claro, entonces... Los navegantes son capaces de hacerlo. Ahí va yo. Entonces, pues, creo... Pero es plegar el espacio. Claro, pero creo que lo que realmente crean los navegantes o lo que realmente crean estos highliners es la capacidad de crear agujeros negros donde meter estos highliners y salir en otro sitio. El famoso agujero de gusano, que además vendría muy a cuento, tal y como nos dice Nick. Entonces creo que realmente este pliegue no es mover el espacio, es la capacidad de crear un agujero negro y en un punto A y sacar otro agujero negro en el punto B y es en ese punto B donde creas ese agujero negro, donde claro, tienes que tener los cálculos suficientes de navegación y demás para saber que no te vas a... que no lo vas a hacer en mitad de un planeta, por ejemplo. Lo bueno que tiene hablar contigo de un mismo tema cada X tiempo es que como siempre me vienes con un ataque distinto, tengo que ir a intentar pillarte. Pero aquí no te voy a decir que no, tampoco lo había pensado así, pero a fin de cuentas es un pliegue. Claro, pero pienso que ellos son capaces de hacer ese pliegue. Llámalo agujero negro, agujero, o sea, gusano, llámalo como tú quieras realmente, ¿vale? Por hacer el símil precisamente a lo mejor con el tema del gusano de arena. Yo te estoy dando totalmente la razón. Lo que te quiero decir es que Frank Herbert nunca nos explicó cómo se hacía realmente y ahora la ciencia, en estos momentos, pues teóricamente, porque lógicamente... Sí, pero no se sabe... Claro, pero eso son... práctico, pero sí que te ha intentado dar un razonamiento a, oye, a lo mejor... esta gente que hablaba sobre pegar el espacio no estaba tan desencaminada con la teoría de los agujeros negros. Yo es que fíjate, yo lo veo, esa teoría a nivel científico lo veo bastante más complicado y no te puedes mover solamente por la parte del espacio, sino que tendrías que moverte también por la parte del tiempo. Claro. No se sabe, esto no dejan de ser teorías conspiranoicas, como la misma mía, la que te acabo de decir. Son teorías que puedes tener, pero la realidad es que no se sabe. También decir que lo del espacio-tiempo está muy bien porque me vuelvo a remitir a Interstellar, donde vemos una escena que me gusta mucho, cuando bajan a uno de los planetas que está inundado de agua y demás, y ahí el tiempo, para que veas, el tiempo es relativo. El tiempo que nosotros percibimos puede ser diferente al que hay en otros sitios. Entonces, me parece que en ese planeta, cuando están, cada 15 minutos son como 15 años o no sé cuántos años. O sea, si ellos están 15 minutos en ese planeta,
cuando vuelvan han pasado 15 años, con lo cual lo que te quiero decir que ya te está hablando, como tú dices, no solo del viaje espacial, sino también del viaje temporal y de que el tiempo es totalmente relativo. Entonces, por eso digo que defiendo la teoría de lo que hacen los Highliners, son esa generación del agujero de gusano para pasar de un sitio a otro sin tener una repercusión temporal. Porque... O sea, son los agujeros negros de por sí. Exactamente. Porque Ya si está. no... O sea, mira, de hecho, Nick el Loco nos está diciendo eso. Dice, eso es lo que se ve en la parte 1. En el Highliner se ve el planeta de origen si se mira desde dentro de la nave. Claro. Por eso te digo que sí. O sea, la idea es que yo creo que ellos son... Pero esa es la diferencia, no de crear el agujero, sino de plegar como navegantes que son, ¿vale? Como navegantes que son. No tendría sentido, no tendría sentido ser un casi gusano, ¿vale? Para hacer una cosa que un Mentat podría hacer. Yo creo que no, porque estamos hablando de que ellos calculan las rutas y eso solo lo pueden hacer los navegantes. Ellos son los únicos que tienen ese conocimiento y lo que hacen los Highliners o tal es... Lo que tienen es el monopolio. Tienen es el monopolio. No. Además son los únicos que tienen el conocimiento. Los únicos que saben plegar el espacio son los navegantes de tercer grado. Nadie más sabe hacerlo. Ah, bueno, claro, sí, pero porque se convierten en navegantes de tercer grado. Por eso digo, eso claro. No es así. Porque si supieran hacerlo otros no tendrían el monopolio, lógicamente. Claro. De hecho, es uno de los secretos mayor guardados, ¿no? Cómo se hace tal, no sé qué. Entonces, ellos son los únicos. Yo lo que digo es que ese pliegue del espacio, que nunca se explica, se pliega al espacio. Vale, pues ya está. Venía a defender que, bueno, que la ciencia, teóricamente, pues nos ha dado cómo podría hacerse ese pliegue del espacio, y ahora mismo, pues está esa teoría de la creación o generación de agujeros de gusano. Que me parece que es muy chula. Pero no dejan de ser, vuelvo a repetir, teorías, y además teorías con poco fundamento, por muy científicos que sean, porque vuelvo a repetir, es imposible saber matemáticamente, lógicamente, saber qué carajos es un agujero negro. Sabemos que es una masa espectacular, pero más allá de eso, nada. Más allá de eso, nada. Por eso digo que son teorías. Yo no soy científico, pero sí que me bueno, pero eres un ser pensante. Soy un ser pensante. Entonces, como eres un ser pensante... Y como soy una persona con inquietudes, pues para preparar el programa, pues sí que me había informado del tema de agujeros negros, había visto y tal. Y, claro, conspiranoico, y eres muy conspiranoico, y eso quieras o no, bueno, pues, la cabra siempre tira al monte, dicen. Está bien, ¿no? Mira, yo voy a sacar una defensa de esto de los conspiranoicos, que siempre dicen, eres un conspiranoico y demás. O sea, cada uno que se haga sus propias ideas de lo que sea. Pero lo que me gusta de las personas es que no acepten lo que les dicen porque sí. O sea, piensa por ti, llega a tus propias conclusiones. Si tú crees que la Tierra es plana, pues allá tú, ¿sabes? Aunque luego tengamos científicamente el conocimiento de que no lo es, pero por lo menos ten tus propios pensamientos, ¿no? No me gusta la gente que es borrega, ¿no? No me gusta la gente que le dicen A y A es lo que hay y ya está. Gente que repite como loros, no me gusta. Entonces, siempre me ha gustado, y además es algo que Herbert nos había... es el mensaje de Herbert por autonomasia en Dune, y es plantéate pues que lo que te estén diciendo no siempre es verdad, ¿no? Plantéate que los que se mantienen en el poder no tienen por qué estar diciéndote la verdad, y siempre cuestiónalo todo. Ese es el mensaje de Dune, que es lo más importante. Esto nos trae a la cuestión. Todo. Mira, nos trae a una cuestión muy importante, y sabes que te la tengo que preguntar. ¿El Duque Leto Atreides es bueno o es malo? Yo lo cuestiono todo, y siempre diré que es la figura del colonizador bondadoso. Pero no deja de ser un colonizador. Bueno, el tema es eso. Cuestiónalo todo. Además, creo que a la señorita, a nuestra querida Lady Jessica, a Rebecca Ferguson, le gusta mucho este mensaje de cuestiónalo todo, porque tiene una serie en Apple que ya va por 8 capítulos, que se llama Asilo,
que si no la has visto te la recomiendo, que viene de unos libros muy exitosos y que además es una distopía del futuro donde los seres humanos viven dentro de la Tierra, dentro de un silo. He visto y me parece que la trama, vamos, me da la impresión que hace referencia al mito de las cavernas, fíjate. Sí, hace mito al mito de las cavernas, es muy rollo Fallout y la gente pues vive ahí porque se supone que en el exterior está todo envenenado. Pero claro, tú eres libre de que si no te lo crees, puedes salir. Si tú dices, oye, no me lo creo, quiero salir, pues la gente te pone una escafandra y tiras y vas para afuera. Pero por lo visto todos los que salen, hay como unas pantallitas, todos los que salen al ratito mueren. Pero claro, eso hace que se mantenga el orden dentro del silo. Pero te digo una cosa, siempre habrá gente, esa es lo oficial, lo que dice el poder, ¿no? Los que gobiernan en el silo. Pero siempre habrá gente que se cuestione su realidad y se cuestione si lo que le dicen es verdad o es mentira. Y ahí se lía una conspiración y demás, que sí lo está súper emocionante. Sí, suena mucho a La fuga de Logan, te la recomiendo muchísimo, Nick, porque la serie es buenísima, con actorazos y... Está Ferguson. Con una Rebecca Ferguson impresionante, ¿no? Está Rebecca Ferguson, está Tim Robbins, está Ian... ay, no me acuerdo ahí. Bueno, hay una serie de actores muy muy buenos que hacen un papelón y la serie está genial, ¿no? Es una serie, eso sí, para ver despierto, porque además las tramas que tiene son alucinantes. Entonces, a lo que iba, hay que cuestionarlo todo. Creo que es lo principal. Nunca des nada por sentado, nunca te fíes absolutamente de todo lo que te dicen y cuestiona. ¿Por qué? Por algo muy simple y algo que también nos cuenta Herbert, ¿no? Y es que cada uno ve la realidad según le interesa. Entonces, cada uno va a ir en función a sus intereses. Cuando alguien te diga algo, cuando alguien te proponga algo, cuando ocurra algo, el mejor pensamiento que podemos tener es ¿a quién beneficia esto? ¿Y por qué lo dice? ¿No? Cada uno siempre hará las cosas en su beneficio. Tú ya partes de una premisa de la que yo no estoy de acuerdo, que es el ser humano, por definición, es malo. No, o sea, yo no he dicho partes... que sea malo, he dicho que el ser humano va a su interés. Yo lo siento. Y el ser humano es egoísta. O sea, tú no entiendes... No, claro, por eso te digo, tú partes de esa premisa. Sí. Yo no pienso que el ser humano sea egoísta. Creo que la gente... Perdóname, si el ser humano no fuera egoísta, hubiera triunfado el comunismo y lo que tenemos es el capitalismo. Y el capitalismo, ¿qué es lo que ha triunfado? Y el capitalismo es el que interpone el ego, la persona, el individualismo, por encima del comunismo. Perdóneme, pero eso es así. Si no, seríamos comunistas hoy en día. Y el comunismo es todos juntos remando hacia un mismo objetivo, ¿no? Bueno, pero es que esto ya son otras magnitudes para otro vídeo. Estas son magnitudes para otro. Tú vuelves otra vez dentro de la premisa de comunismo bueno. Partes de la premisa. Sí, claro. Partes de la premisa, no entonces. Ya como partes de lo que se hizo en la Unión Soviética, ni nada. Claro, Olvídate de entonces. Eso. Estamos hablando de la idea comunista de que el individuo no importa, lo que importa es el colectivo. Es que aquí es en donde ahora, por eso te digo que esto se sale un poco de la tónica, pero es que precisamente el mensaje de Fran, pues yo creo que es eso, no, olvídate también de ese comunismo. Claro, ¿Por qué? No. Porque a fin de cuentas, si un individuo puede ser borrego, tú imagínate lo que es la suma de muchos individuos hacia un mismo objetivo. Claro. Y ese mismo objetivo siempre va a estar definido por alguien. Y los alguienes son alguien. Claro, individuales. Claro. Y ya existe un interés que no es colectivo. Por lo tanto, comunismo tal como se nos plantea, tanto en el Capital, o sea, tanto lo que nos dice Marx como nos dice Engels, Engels, tanto lo que nos dice uno como nos dice el otro, sí, teóricamente es como cuando te he dicho yo la teoría de la mía del gusano. Sí, es muy bonita. Yo siempre he pensado que el comunismo al final lleva a la subyugación. Te voy a poner ejemplos de comunismo y al fin y al cabo, por ejemplo, una colmena
o un hormiguero funciona de una manera comunista. Hay una reina y los demás trabajan para la colmena o para el hormiguero. O sea, es el comunismo total. ¿Qué comunismo total trabajar para un rey o una reina, Claro, pero al final todo es por el bien de la colmena o del hormiguero. No, la reina es por el bien de la reina. No, perdóname. La reina tiene su función. Si la reina muere, es sustituida por otra. No me vas a pillar por ahí. Al final es por el bien del conjunto. Mira, si la frase, lee la última frase que ha puesto por ahí Vince, creo que ha sido. Bueno, que no leo bien desde aquí. Se le llama reina, pero no es una reina, no tiene corona, es la que produce, ¿vale? La que produce las nuevas crías y demás, para que me entendáis, aunque se le llame reina. No lo asimiléis, estoy hablando de insectos, ¿vale? Estoy hablando de algo que podemos tener como un ejemplo de comuna, ¿no? De comunismo. Entonces, quiero decir que en el comunismo las hormigas no son individuales, no está la hormiga Pepe que dice, pues yo quiero tener mi familia y quiero cumplir el American Dream y mi chalet aquí a las afueras de Las Vegas. Por lo que veo, capitalismo. Por lo que veo, Fran dejó muy buenas referencias para que cada uno pensemos de formas distintas. Por lo que estoy viendo. Porque, a fin de cuentas, la mejor forma de gobierno que la propia historia de Frank Herbert te presenta, historia de Frank Herbert, no el libro de Frank Herbert, que te presenta la historia, te dice que la mejor forma de gobierno existente fue una tecnocracia. Pero esa mejor forma existente de gobierno llevó al caos absoluto a la humanidad. Claro. Contra las máquinas pensantes. Para mí, un sistema idílico sería esa tecnocracia, porque es parecido a lo que estás diciendo del comunismo, pero sin chiquilladas y sin gilipolleces. El que vale, y al que no, a tomar por culo. Así de sencillo. Entonces, eso sería algo chulo. Pero, claro. Y vuelvo a repetir otra vez lo mismo que decíamos al principio de los programas. Lo bueno que tiene el sacar esto, aunque no tenga nada que ver con la cofradía, es volver a remarcar el mensaje político, ideológico que tiene estos libros. Es cargante. Es cargante y te da todos los puntos de vista, pues precisamente de aquellas ideologías en aquellos tiempos, ¿vale? De aquel comunismo, de aquel fascismo, de aquel capitalismo. Mira, creo que los Fremen, creo que lo habíamos comentado ya cuando hablamos de los Fremen eran una sociedad muy comunista al final. Todo se comparte, todo es por el bien de los Siege, todo es por tal, y al final el jefe da igual, el jefe cuando llega uno sustituye al otro y a tomar por culo. ¿Y qué ocurre con esa sociedad Fremen? Que al final es muy fácil de manipular, que es lo que hace Paul, ¿no? Al fin y al cabo, ¿no? Bueno, yo creo que tampoco eso es así, sino que ellos le ven a él como un líder, que es lo que es. Bueno, pues lo que por ejemplo ocurrió en la Unión Soviética. Sin meternos más en ese tema, vamos a volver a esta parte científica que estamos hablando sobre la cofradía de navegantes, que me parece que está muy interesante. Pues Dani está con su pliegue, yo le he hecho pues el de Interstellar, de los últimos descubrimientos, del tema de los agujeros de gusano, de por qué la cofradía es así, ¿no? Porque... Y has estado a punto de cantarme la internacional, reconócelo. No. Has estado a puntito. Yo para nada, no. La verdad es que soy muy apolítico en estos momentos. Y yo lo he hablado contigo. Creo que deberíamos estar gobernados por tecnócratas. Me gusta mucho más, ¿no? Que, por ejemplo, un ministro de Sanidad entiendo que tiene que ser médico como mínimo. Pero tiene que llevar una historia detrás. Un médico no tiene por qué hacerlo bien. Un médico va a velar o va a ver desde la posición del médico, pero un sanitario que a lo mejor ha empezado desde cero. A ver, esta cosa está fea decirla porque, ya digo, no me meto en temas políticos, pero sí en mensajes subliminales. Botín. Se necesitan botines a botín en cada una de las áreas. Así pues, no un médico, lo que se necesita es a un celador que ha pasado a ser médico o que ha pasado a estar también en la habitación de un hospital, que tenga la capacidad de verlo todo perfectamente, un tecnócrata. La definición de tecnócrata, conocer lo que es toda la línea de una cosa. ¿Qué pasa? Que la sanidad no solamente se compone de lo sanitario de un hospital, es que recordemos que hay más cosas fuera de un hospital. Una tecnocracia, a fin de cuentas, tiene que ser que conozca, global, ¿no? De todo. Claro. Pero ya me dirás un astronauta qué cojones tiene que ver
con sanidad, por ejemplo, Pues nada, ¿vale? O con deportes. pues nada, la verdad. Pues a eso es a lo que voy. No se trata de el que mejor calificaciones tenga, se trata de una tecnocracia, se trata de la posibilidad de... Y esto es lo que se logra antes de la masacre de dejar diezmada la población por parte de esa tecnocracia. Ojo, y aún así soy defensor de esa tecnocracia. Pero no con las máquinas pensantes estas cabronas, no con estos Terminators, Claro, ¿vale? claro. No con estos Terminators, porque... Con estas El otro- inteligencias artificiales. Oye, mira, hoy además, miércoles, se acaba de estrenar Invasión Secreta de Marvel y ya está generando polémica porque, bueno, han hecho los títulos de crédito y demás, están hechos por inteligencia artificial. Y la gente pues ya ha puesto el grito en el cielo, ¿no? Que bueno, pues los de Marvel dicen que le querían dar un sentido, pues eso, ¿no? Es invasión secreta. Te habla de la teoría de la conspiración de que estamos invadidos por una raza alienígena desde hace un montón de tiempo, que son cambiaformas, ¿no? Tipo los de V, ¿no? Y bueno, pues hoy lo han puesto y ha habido polémica por eso, porque los títulos de crédito están creados por inteligencia artificial. Una inteligencia artificial que cada día además está más... bueno, pues la utilizamos más, ¿no? Está más metida en todo lo que hacemos y decimos y cada vez está más integrada, por decirlo de alguna manera. Vamos a volver a la cofradía de navegantes, porque ya veis que es que la cofradía, como alberga tantas cosas y demás, es tan plural dentro de su monopolio y de cosas que hace. Quiero dar un dato, que no sé si conocéis, pues todas estas máquinas, todos estos highliners, todo lo que las naves que además tiene la cofradía, pues se fabrican en Ix, planeta del que ya hablaremos, que es el que tiene esa tecnología, que casi está rozando ahí la inteligencia artificial, está ahí entre el límite del bien y del mal. Y bueno, a ver, eso es mentira, ya lo digo, lo que ha dicho Dani, lo que ha puesto. Y bueno, pues ahí la tenemos. Y dar un dato, y es que las Bene Gesserit también tienen sus propias naves con las que se mueven. Y es algo que me pareció muy, muy interesante. Al final, Sí. todo el mundo depende de esta cofradía, que como tú dices, es la que tiene el monopolio y a la que hay que... Sí, pero fíjate el respeto existente entre esas dos facciones, entre esas dos casas. Las Bene Gesserit y la cofradía. Facciones. Facciones, quita. O sea, cada una ve, tú vete por ahí, tú déjame a mí por aquí, tú dame mis viajecitos gratis cuando yo te lo diga y luego hablamos. Sí, Y todos contentos. Al final son los intereses de cada facción y está claro que los intereses que tienen nuestros amigos de la cofradía de navegantes pues son diferentes a los que tienen las Bene Gesserit. Así que... Sí, y se pueden ayudar mutuamente, pero no pueden ser amigos. Eso es. Tampoco. Entonces, bueno, al final, como es velar por sus propios intereses y no chocan en nada, salvo ahora con Paul, y porque una es Bene Gesserit y punto pelota, porque es nieto de... Uy, eso no lo puedo decir. No se puede decir, ¿no? No se puede decir, vale. No hagas presencia. No. Bueno, pues os hemos contado lo relevante que es la cofradía aquí en el primer libro de Dune. Mira lo que preguntan. Manu, por favor, lee. La cofradía, Dani, ¿es buena o mala? La cofradía es el capitalismo. Es el capitalismo. Hay gente que ve el capitalismo como Dios y hay otros que ven el capitalismo como el mismo Satanás. Como tú lo quieras ver. Yo insisto, no es buena ni mala, es gris. Va a sus intereses y ya está. Claro. Si hablamos en cuestión a niveles políticos, es mala por ese monopolio, sin ir más lejos. Pero ahí ya muestro yo mi cara más humana, la mía, en la que digo que el monopolio no está bien. Esa es la parte más humana. Pero es que luego la otra parte, la más tecnócrata, dice que si ellos eran capaces de hacer eso y era la forma, ¿y por qué no? Si ya estaba predefinido. Claro. ¿O qué me estás diciendo? ¿Que le dejes a uno mismo hacerlos? Sí, déjale a uno ser médico. Por ejemplo, déjale a uno ser médico. Déjale a un piloto de aviones ser piloto de aviones. O sea, a uno que no sea piloto, claro, sin tener conocimiento. Tú déjale.
¿Lo dejarías? No. Claro, aquí se juegan muchos factores. Entonces, no son malos, efectivamente velan por sus intereses y son los que inician, bueno, pues nuestra novela de Dune. No son ni malos ni buenos, van a sus intereses y actuarán mal o bien según les convenga. Y lo que define a la cofradía de navegantes, no nos vamos a volver locos, es la especie debe fluir, caiga quien caiga. Y ya está. Se sienten más cómodos con los Corrino, pues por lo que hemos hablado, durante 10.000 años han manejado todas las situaciones y han dado pues una tranquilidad y han hecho que los beneficios de la cofradía aumenten. Y ya está. Cada parte vela por sus intereses, como dice Nick, y ya está. Al fin y al cabo es eso. Y la cofradía lo hace igual que lo hacen el resto de facciones y el resto de casas. Pero los androides son buenos. Los androides son grises y velan por sus intereses también. Yo lo siento, pero no me enroco ahí y de ahí no me va a sacar nadie. Lo siento. Bueno, pues nada. Si ahí poco más te puedo decir en cuestión a los navegantes. Yo ya te digo, la cofradía, no sé, es en esa situación en la que se encuentra en la humanidad, es un mal menor. Estoy hablando como un Leto 2, si lo piensas bien. Pero es que la realidad es que para que esos tantos pudieran vivir bien, había unos tantos menos que vivían mal. Claro. ¿Vale? Entonces, ahí tenemos el claro ejemplo, vuelvo a repetir, de lo que es el capitalismo. A lo que se pretende reflejar es un capitalismo. Tú estabas haciendo referencia a el tema de las Indias con Inglaterra. Yo lo veo mucho más largo. Veo un recorrido, pues a lo mejor, como el camino de las Américas Indias, el camino de las Indias, el largo, con el que se llegó precisamente a la colonización, como tú dices. No sé. Hicieron algo bueno, si lo piensas bien, a fin de cuentas ellos inician algo bueno, algo que es necesario, que es un método de transporte, de poder moverse, descubren que esa es la forma y el único método de transporte rápido es ese. No sé, es que definirlos como malos, sí, son malos en la novela. Yo no he dicho que sean malos, he dicho que van a hacer cosas malas o cosas buenas en función a sus intereses y ya está. Claro, pero lo de las cosas malas es eso, hacen una cosa mala. Claro. Que es señalar y apuntillar a una persona de decirle, oye, a este hay que matarlo. Claro. Eso se sale fuera de lo que es el guante blanco, vamos a decirlo. Aquí ya es un delito de sangre. No, son malos. Me voy a posicionar con que la cofradía es mala. Porque ya cuando tus propios intereses, cuando tu interés sobrepasa a una persona, la integridad de otra persona, claro, es un pensamiento muy distinto al que tiene Norteamérica. ¿Vale? Norteamérica, Estados Unidos, pues por ejemplo su legislación se basa en el derecho de lo tuyo y el nuestro es en el derecho a la vida, el europeo, el derecho a la vida. Por eso, si te entra un tío a robar a casa, ya sabes lo que tienes que hacer, que es dejarle paso. Básicamente, si le pegas un palo, tú vas a ir a la cárcel. En Estados Unidos ya sabes que es al contrario. ¿Vale? Tú piensas que este hombre, quien escribe esta novela, es un pensamiento norteamericano. Ojo, con muchas vivencias de fuera, pero muy norteamericano. Está enfocando lo que es el capitalismo, claramente. Porque la fuerza del capitalismo o tanta pronunciación del capitalismo desde el comunismo, siempre ha chocado contra Estados Unidos. Y justo él es estadounidense. Está diciendo norteamericano, estadounidense. Entonces, no sé, hace representación del capitalismo. Fran, aunque sus tendencias podían ser casi un poco evidentes, con el paso de los años cambió también, es evidente, se ven en las entrevistas, cambió su forma de pensar, pero ya anteriormente él había demostrado, bueno, pues que tenía más libertad mental que otros paisanos suyos de aquella época. Aún así, o sea, por eso mismo pienso que lo que hace referencia es al capitalismo. Y a ti te da la oportunidad, tú como lector, te está dando la oportunidad de determinar si ese capitalismo, del cual él forma parte como norteamericano, que es, o sea, como estadounidense que es, o no, o es bueno o es malo. Esto es una elección para ti. ¿Vale?
pero como capitalismo es, desde luego. La cofradía es la representación del capitalismo, más que de esto que estábamos hablando del transporte de los ingleses. No, esto es algo más gordo. Esto es el capitalismo. ¿Qué representa? Representas el capitalismo. Porque es la intención que tiene Frank Herbert, representar el mundo de aquella época. Bueno, luego vamos a ver que el capitalismo también está cimentado en lo que es la Shoah, de la que bien tendremos que hablar, que al fin y al cabo son los mercados, ¿no? Correcto. Que representa. Correcto, pero es el corte, sí, pero fíjate cuál es la diferencia. Si la Shoah desaparece, pongo otra Shoah. Claro. Si quito la cofradía, Está jodido. no hay otra cofradía. Se acaba todo. El ejemplo, te voy a poner un ejemplo. ¿Tú sabes lo que sucedería si Suiza cerrara sus bancos? Pues que mucha gente perdería mucho dinero. No, bueno, ya, pero ya en Dinamarca o en otros países de por ahí ya te abrirían los bancos. ¿Tú sabes lo que sucedería si le quitara, yo no sé lo que te iba a decir, si le quitáramos nosotros Imagínate que Iberia es la única compañía que hace vuelos aéreos porque el resto de compañías de aviones pues no han desarrollado la tecnología, no tienen aviones. Entonces Iberia es la única compañía en todo el mundo que tiene aviones. ¿Qué ocurriría si desapareciera Iberia? Pues que durante un tiempo más o menos largo estaríamos perdidos, hundidos en la miseria por el tema del transporte. No. El transporte. Existen las telecomunicaciones, pero es que recordemos que las telecomunicaciones en dimensiones tan amplias, pues hombre, tampoco eran tan buenas. Hablar desde RX hasta el otro lado, no podías comunicarte. A Caladan no te podías comunicar fácilmente, salvo con mensajes retransmitidos, grabados y los enviabas. ¿Vale? Pero no hablaban directamente, no podían. No había conexión, wifi, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si acortamos el transporte en una época en la que las telecomunicaciones a lo mejor están menos desarrolladas de lo que debieran, precisamente por evitar la inteligencia artificial, vaya tela. Exactamente. Bueno, Dani, pues se nos ha pasado la hora, como siempre, esto hablando de cositas interesantes, pues ya veis. ¿Quieres añadir algo más de esta cofradía? Pues mira, sí, lo que está diciendo Clamo Chilos, nuestro gran y mejor director del mundo entero, yo creo. La cofradía era mala. Tenía el imperio bajo su dominio desde la yizar. Con la llegada de Paul pierden su dominio absoluto. Una empresa por encima de todo el resto del universo. Una empresa por encima de todo el resto del universo. Me quedo con la palabra imperialismo. Imperialismo. Fíjate lo que te estoy diciendo. De hecho, es que es la representación del imperialismo. De hecho, el futuro lo hemos visto también, creo que en otras sagas. Voy a hacer referencia siempre a la saga de Alien, porque me parece que tiene muchas conexiones también con Dune, además de las Jodorowsky. Jodorowskadas. Sí, iba a decirlo, pero además de todas las conexiones que tiene gracias a Jodorowsky, pues creo que la saga Alien también bebe mucho de cosas de Dune. Y bueno, pues en la saga Alien tenemos un claro ejemplo de una empresa monopolista como puede ser Weyland Yutani, ¿no? Que es en la que se gira casi todo lo que ocurre bueno, pues en el universo que conforma Alien y Aliens, ¿no? Y ahí tenemos ese mayor ejemplo, ¿no? Que incluso está por encima de lo que son las naciones. Y es que yo creo que en el futuro, que además es algo que ya veíamos en 1984, es verdad que se había distribuido en 3 grandes naciones, ¿no? O en 3 grandes continentes, llámalo como quieras, 3 grandes partidos, pero que parecían más como una empresa, ¿no? Y es que creo que el futuro, que además se nos dibuja, es que serán los grandes monopolios de empresas los que dirijan por encima de estados y naciones. ¿Por qué? Por una sencilla razón. Los estados y las naciones tienen que tener una política, tienen que tener una democracia o algún sistema político donde dé la impresión de que el pueblo manda. Las empresas no. Bueno, joder, en 1984 decirme que la gente tuviera el pensamiento que ellos pueden llegar a pensar por sí mismos, joder, es un poco fuerte. 1984 es un libro que mejor no te lo voy a tocar porque va a saltar tu vena roja y no quiero. Tu vena vikinga, perdona, tu vena vikinga y no quiero. Pero vaya, que menudo ejemplo me acabas de poner de 1984. Me cago en la leche, no tenías otros para darme. Hombre, te puedo dar miles. Mira, como dice Nick, esto es uno de los temas del cyberpunk. Las empresas gobiernan y es que es así, ¿no? Al final, el futuro está destinado a que los grandes monopolios
grandes empresas que se van comiendo a otras y al final son tan grandes y tienen mucho más poder que las propias naciones y los propios estados y claro, no tienen que responder a tantas gentes. Tienen Cuando una las guerras, junta directiva que es la que manda y ya está, ¿no? cuando todas las guerras sean reducidas al nivel cibernético, los gobiernos pierden toda la credibilidad y empiezan a ser las empresas las que vayan a mandar. Pero esto no es una cosa, esto ni siquiera es una teoría, esto es una realidad porque, un ejemplo muy tonto, Facebook. Si no es Estados Unidos de América quien le para los pies a Facebook, Sí. quien le pone en el estrado y le dice 4 cosas que luego hace lo que le sale de los huevos, pero o Nadie le para, lo hace. nadie lo hace. El día que las guerras no sean a través de armas o sean a través de armas pero lejanas, Facebook le planta cara. Claro. Digo Facebook, digo Meta, No, digo, de hecho, digo cualquier compañía gigante, un Google pudiera perfectamente. me voy a poner conspiranoico, como tú dices, y yo creo que ya existe el que hay grandes monopolios que mandan por encima de las naciones y los estados. Y lo tengo clarísimo. Lo tengo clarísimo. De todos no. Es que ese es el tema. Yo creo que de todos no. Yo creo que hay 2 que se salvan. Hay 3 países, que se salvan. Sí, Son los 3 países. China, Son los Estados 3. Unidos y Rusia, ¿no? Para mí esos 3 no están supeditados. No están supeditados todavía. Ojo, todavía. Y de esos 3, el que menos sería China. Por el amparo comunista, que te gusta tanto, por el amparo comunista que tienen de hacer las cosas a modo una reina y que todo fluya, a que todos vayamos a mejor. Aunque sea pues de la forma que eso. Sí, de todos modos, insisto, aunque tú digas que China tiene grandes empresas, pues el Tencent tal, no sé qué, que se van comiendo un montón de empresas y al final están en todo el mundo. Igual que las grandes empresas norteamericanas están en todo el mundo. O tal, ya por aquí están diciendo Florentino vaya nazi, no sé qué. Pero sí, es que yo creo que al final todo lo que siempre hemos hablado, la ciencia ficción, al final refleja muy bien lo que se acaba convirtiendo en la realidad. Y creo que vamos a ese gobierno de las cofradías de navegantes, a ese gobierno, a esos de los grandes monopolios empresariales, ¿no? Son el futuro, no el que nos gustaría, y la democracia está obsoleta. Pero, a ver, el que no nos gustaría es que tampoco conocemos otro mecanismo. Es que es como hablar, por ejemplo, del comunismo anterior o del fascismo anterior o de hablar de cualquier ideología anterior. Hostia, si tampoco lo hemos vivido, como tú siempre has dicho, como vienes defendiendo siempre, lo de las cosas son grises. Claro. Depende en el sitio en donde te pille, con la ideología que te pille o con el sistema de gobierno que te pille, te puede venir bien o te puede venir mal. Es impepinable. Sí. ¿Vale? No, además que te digo una cosa, yo creo que hoy en día todo lo que se mueve se hace por intereses empresariales. Guerras, todo lo que tenemos a nivel de conflictos, creo que son más cosas. Aunque se ponga como... Esto ya es conspiración mía, como digo. Aunque se pongan las naciones en la palestra, sí, los que están detrás de las naciones, que son las empresas, son las que empujan y mueven los intereses que tienen ellos propiamente dichos, igual que la cofradía de navegantes. ¿Por qué Estados Unidos va a invadir Irak? Porque hay intereses de empresas estadounidenses para explotar Irak y su petróleo. ¿Por qué tal? Al final, creo que estamos gobernados por grandes monopolios, que son los que dictaminan. Por ejemplo, aquí en España tenemos el oligopolio que hay con las eléctricas y ya estamos viendo que cuando nuestros políticos terminan de ejercer como políticos, se van a las direcciones y a las directivas de las grandes empresas eléctricas. Y esto es algo que no os voy a descubrir a nadie nuevo, ¿no? Yo fíjate que si le tuviera que poner nombre, yo diría que es Soros. Fíjate, la cofradía. Soros. Ese tipo que fue capaz de ganar 1.000 millones de libras, me parece que fue, jodiendo lo que es todo el Banco de Inglaterra.
Es esto, No, es como la cofradía, macho, es brutal. Está claro que la banca, que sería la Choam y la cofradía con el resto de con el resto de cosas y demás, son las que realmente gobiernan y es Ostras, algo ¿cuándo que hizo hemos visto eso? en Dune. De hecho, estoy yo pensando cuándo hizo eso Soros, ¿en qué año? No creo que fuera... Hostia, pues puede ser que fuera en el 57, o sea, esto pilló antes incluso. Pues mira, nos dice Clan Mochilos que, No. que Twitch ha prohibido fumar y vapear en los directos. Pues hoy lo hemos hecho, así que será el último día. Oh, qué pena. Mira que habíamos cambiado el horario y todo. Bueno, chicos, Dani, muchísimas gracias. Espero que os haya gustado el debate de cada día de cada día, de cada semana que tenemos en Road to Dune sobre algún aspecto de Dune, preparándoos también para esa llegada de Dune parte 2, que os lo hayáis pasado bien, que os haga reflexionar, cada uno que tengáis vuestras propias ideas, que busquéis, que os intereséis y demás. Y muchísimas gracias, Dani, por estar aquí otra semana conmigo. ¿Qué te apetece hacer la semana que viene? O en el próximo programa. Ya es evidente que tendremos que tirar a la Choam, ¿no? La Choan, pues vamos a por la Choan. Yo- Vamos a seguir un poquito con la dinámica entonces de ahora y vamos a pasar Sí. a los mercados, las bancas, el banco de hierro, como se conoce en el universo de Juego de Tronos, y otra facción que está Twitch. que es la Twitch. que dirige el combate. Inciensos. Inciensos. Así que nada, muchísimas gracias a los que habéis estado aquí en directo y a los que nos vais a ver en YouTube. Y nada, un abrazo y que siga, que la especia Fluya. debe fluir. Adiós.